En nuestra clase de día de hoy, en relación a geografía, estaremos hablando nada menos de las minorías culturales, que principalmente se forman por la situación que vimos anteriormente, que es nada menos que la migración. Hemos visto que en este caso la migración es muy importante para la formación de este tipo de minorías. Las minorías culturales se dan en todo el mundo. Un grupo étnico es un conjunto de personas que comparten rasgos culturales, lengua, religión, celebración de ciertas festividades, el tipo de música, el tipo de vestimenta, la forma de alimentarse, la historia que tienen y comúnmente comparten un territorio. Al compartir todos estos elementos o rasgos, los integrantes de estos grupos se identifican entre sí y se diferencian de las personas que pertenecen a otro grupo étnico. Por ejemplo, son grupos humanos que comparten elementos lingüísticos, religiosos y étnicos que difieren de la mayoría de la población y del estado y del lugar en donde viven. Cuando estas minorías se originan en un mismo país de donde viven, reciben el nombre de minorías nacionales, y cuando provienen de otros países y se asientan en una región específica, se les denomina minorías inmigrantes. En este caso, en las imágenes que vimos anteriormente, los mazahuas y nada menos que los menonitas. Dentro de cada uno de estos grupos existen muchas variedades que enriquecen la cultura del mundo. Por ejemplo, solo en nuestro país, en México, existen 62 grupos étnicos indígenas que hablan una lengua propia. No obstante, en comparación de la población total de nuestro país, es menos del 8%, por lo cual se les considera minorías culturales. Al igual, algunos otros grupos de origen extranjero, como los menonitas, los judíos, los afroamericanos o aún los asiáticos, no llegan a ser el 1% en la relación de la población total de nuestro país. Los grupos culturales pueden tener en común convicciones políticas, manifestaciones artísticas, prácticas de cierto tipo de deportes y otros componentes culturales que los relacionan entre sí, y pueden aún, en dado caso, no compartir el mismo territorio. Por ejemplo, si hablamos de los años 60 en relación a los hippies que compartían una ideología, o las tribus urbanas que se identificaban básicamente por su expresión artística como el rock and roll, estos grupos culturales también son considerados como minorías con respecto al total de la población. Cada práctica y manifestación cultural enriquece a la humanidad y permite que se conozca y se represente otras formas de comprender el mundo en que vivimos. Por ejemplo, hace mucho tiempo, en el Festival de Woodstock en los Estados Unidos, hubo una reunión muy grande en relación a los hippies. También podemos ver manifestaciones culturales de los grupos japoneses de Tokio, como las lolitas y lo que se refiere al anime, o las diferentes festividades que tienen los judíos en Berkeley, California. Muchas veces esta identificación cae lamentablemente en lo que se conoce como la discriminación de minorías. La discriminación de minorías tiene su origen en el prejuicio de las personas respecto a ciertas características y rasgos distintivos de las personas en relación a los suyos. Una actitud de discriminación puede considerar a otra persona inferior a uno mismo en relación a su aspecto físico, cultura o de una religión diferente. Un ejemplo de lo que hemos mencionado anteriormente es nada menos que lo que ocasionó y sucedió entre 1939
a 1945, que fue nada menos que la Segunda Guerra Mundial, a través de el nazismo, que lamentablemente discriminó a todos los judíos y fueron obligados a llevar una estrella amarilla para ser identificados y vivir en un solo barrio llamado gueto, amurallado y alejados de la demás ciudadanía alemana en condiciones terribles y sin poder lamentablemente salir. De esta manera hemos hablado entonces de las minorías culturales que pueden existir en nuestro país.